Muy buenas noches. En este segundo video que les vengo a traer, les voy a hablar acerca de la presencia de la fe católica en la iconografía andina. Como ya lo habíamos dicho en el primer video, cómo la saga española había generado todo un hálito en profundidad en el incipiente Cusco y cómo aquello se iba generando de manera más espontánea, sin ningún orden. El orden viene después y el orden se genera cuando ya obviamente se establece el virreinato y las primeras colonias conquistadas se comienzan a conformar en lo que hoy podemos conocer como diócesis, arquidiócesis, pero en ese tiempo como lugares centrales de culto, donde debería haber una iglesia, la iglesia principal del pueblo. Pues bien, en estas iglesias se organizaban primero para dar la catequesis a los indígenas y los sacerdotes se organizaban también para poder en esta catequesis, con la dificultad que había del español al quechua, ¿ya? Usaban obviamente intérpretes, pero no era lo mismo porque el mensaje o a veces les llegaba desvirtuado o había esa dificultad de interrelacionar unos con otros. Pues bien, las primeras figuras que aparecen en los pasajes, en los templos, son pasajes bíblicos. Cuando toman escenas del Antiguo Testamento, generalmente del Pentateuco, dentro de los 5 primeros libros de la Biblia, toman imágenes del Génesis y del Éxodo. En el Génesis, para poder recrear pictóricamente cómo Dios crea al ser humano, al hombre, a la mujer, y cómo le da esa potestad por sobre toda la tierra. En este tiempo litúrgico nosotros hemos estado escuchando en las primeras lecturas los primeros capítulos del Génesis y nos ha hecho recordar cómo Dios en su infinita bondad, eh, por amor, ha creado al hombre y luego de ese descanso, después de haber creado cada cosa, Dios descansa, pero cuando crea al hombre y a la mujer y ve que es bueno, descansa. Entonces, ese símbolo del descanso también se manifiesta. Se ve a un Dios en cuerpo humano, antropomorfo, con forma humana, y como acostado, descansando, para que la gente entienda de ese momento, entienda el significado de el descanso después de un arduo trabajo. Pues bien, estas primeras figuras con alusiones bíblicas se va juntando también con la de muchos santos y mártires. Y aquí es algo muy importante saberlo, que la presencia del martirio empieza a tener en el significado más profundo, que es el derramamiento de la sangre por la fe, comienza a tener cierta como restricción. Considérense que estamos hablando ya de pasado el siglo XVI y ya había terminado el concilio de Trento, uno de los concilios más largos, desde 1547 a 1562, y ya las definiciones del concilio de Trento había dejado bien en claro el modo de catequesis y sobre todo el arte y la cultura en los pueblos. Por lo tanto, esas primeras imágenes de mártires crea un poco de rechazo porque no había ese concepto de entregar la vida por la fe. Porque, vuelvo y repito, la fe recién estaba siendo instaurada e incipientemente comprendida, asimilada en los indígenas. Pues bien, esto se va expandiendo desde lo que conocemos hoy en la sierra peruana, lo que es Cusco, lo que es Junín, Ayacucho, lo que es Huancayo, Huancavelica, todos los pueblos de alrededor. Eh,
Y comienzan estas figuras a centrarse en este sentido de cosas extraordinarias. Hay un hecho, una pintura que se conserva, de un hecho con la presencia de seres divinos. Por ejemplo, cuando la Virgen desciende, porque es un cuadro preciosísimo, cuando la Virgen desciende y desciende justo en el Sunturwasi. El Sunturwasi en quechua era el lugar sagrado de los incas. Sunturwasi es como un santuario. Y ella llega en ayuda de los que defendían la fe, obviamente católica, ¿no? Este hecho ocurrió en 1536, ¿no? Las tropas españolas en ese momento eran sitiadas por Manco Inca III. Y entonces la Madre de Jesús baja de los cielos, perdón, y sofoca este alzamiento, ¿verdad? Con grandes bocanadas de fuego y obviamente los prisioneros, los enemigos, vale decir, quedaban vencidos, ¿no? Este episodio también se recoge en los cronistas, bueno, hay dos grandes cronistas, ¿no? Huamán Poma de Ayala y el gran Inca Garcilaso de la Vega, español. Bueno, esto entonces se quiere materializar en la presencia real de la Virgen, pero también en la presencia real de Jesucristo, en la Eucaristía. Entonces, con esto último, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía es la segunda parte de lo que doy paso a decir, que comienza a generarse ese amor por la Eucaristía, sabiendo ya que Jesús Eucaristía está vivo, presente en, obviamente, la forma, ¿no? Ese concepto teológico que hoy para nosotros es normal, digamos así, entenderlo, en ese momento fue pero completamente difícil poder hacer entender que verdaderamente en la Eucaristía, en la hostia estaba Cristo vivo, cuerpo, alma, ¿verdad? Y claro, hoy también a muchos les cuesta poder entender el concepto teológico, ¿no? Pero en ese tiempo imagínense ustedes cómo se podría hacer para que la gente entienda que en la Sagrada Eucaristía estaba Cristo presente. Y comienzan no solamente a generarse las catequesis de la Eucaristía, sino que por orden del virrey comienza a generarse el paseo de la Eucaristía. Vamos a pasear la Eucaristía. Y el primer Corpus Christi, que data en los registros del Virreinato del Perú, hablan de una multitud, muchedumbre, dicen, de personas que van siguiendo algo que no entendían, pero que después, por la manifestación y la gracia de Dios, comienzan ellos a asimilar, a aceptar como suyos, ¿no? Esta Eucaristía, obviamente, estos Corpus Christi, era muy recurrente en el centro del Cusco, tanto así que llegó como una costumbre, digámoslo así, ya en Europa estaba arraigada, pero llegó como una costumbre nueva al virreinato, a la capital del virreinato, que era obviamente Lima, donde obviamente las personas de la sociedad comenzaban a salir cada domingo, un domingo determinado, para poder hacer el paseo de la Eucaristía, ¿no? Y el sacerdote con el paño humeral, perdón, la palia, y todo lo que reviste, lo hermoso de la Eucaristía, como hoy, del Corpus Christi, como hoy la conocemos, en ese tiempo se fue generando como algo novedoso. Eh, entonces, esa fe se fue materializando en ese aspecto. Muchos de los cuadros, hoy hablaba con el grupo del taller de la mañana y les contaba cómo muchas de estas pinturas de grandes formatos, estamos hablando de 3 metros de largo por 280 metros de alto. Entonces, gigantescas estas pinturas, se mandaron a pintar a la ciudad de Cusco cerca de 50 de esas pinturas que hoy se conservan en el Museo de San Francisco, en la ciudad de Chile, en Santiago de Chile. Y estas pinturas que recrean la vida de San Francisco, en 3 de ellas se puede ver cómo las procesiones del Corpus Christi en ese momento se realizaban. Son como testimonios directos de la fe de este pueblo. Por lo tanto,
digamos así, la iconografía andina se pasea directamente y se pasea por todos los pueblos y va generando en los indígenas de ese momento ese amor, no solamente por los santos, por la Santísima Virgen, sino también por la Eucaristía. De manera que hoy podemos decir que el Corpus Christi es la fiesta, obviamente, donde Jesucristo es resaltado, donde Jesucristo es mostrado, donde Jesucristo es amado. Eh, una cápite aparte, ya que estoy aquí en México, con gran asombro me tocó acompañar el recorrido de la Eucaristía este fin de semana y veía cómo la gente con mucha devoción se arrodillaba para recibir la bendición ante el Santísimo. Eh, ¿Qué falta le hace a muchos pueblos latinoamericanos en los cuales me ha tocado estar regresar, reencantarse, reenamorarse de Cristo Eucaristía? Admiro esta fe de este pueblo que me acoge en este mes de México. Admiro esta fe y doy también fe de esta palabra, ¿verdad? De que las manifestaciones, la espiritualidad y la fe van de la mano y las manifestaciones aún más. Quedo entonces a su servicio en este segundo video. Cualquier duda, cualquier consulta, vamos a estar, pues estamos aquí, ¿verdad? En la parroquia de San Jerónimo, a su servicio. Que tengan una buena noche y hasta la próxima semana con nuestro tercer y penúltimo video. Muchas gracias.